Para contar con información de primera mano, hemos invitado en esta mañana a la ingeniera Carolina Ormaza, ella es viceministra de Infraestructura del Transporte. Ingeniera Ormaza, bienvenida. Quisiéramos conocer con mayores detalles y precisiones cómo está la situación para restaurar el servicio para el país de la cuenca Molleturo-Naranjal y particularmente lo que sucede con el conflictivo kilómetro 49. Bienvenida. Muchas gracias, siempre un gusto poder conversar con ustedes y comunicarles de primera mano cuáles son las noticias y los avances que hemos tenido en los diferentes temas referentes al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Como bien mencionó en la entrevista que antecede mi participación, tuvimos una reunión de trabajo con los industriales en donde Andrés estuvo presente y presentamos todo el proceso que se ha venido dando alrededor de la solución definitiva del kilómetro 49. Si bien ya estamos cerca de la contratación, ha sido un trabajo arduo el que se ha venido desplegando desde los equipos técnicos, jurídicos y también el buscar los recursos, el tema financiero en las circunstancias en las que está el país ha sido un tema complejo, pero por las gestiones del ministro de Transporte, tanto con el presidente, el vicepresidente, el ministro de Finanzas, en la semana anterior ya tuvimos la disponibilidad de recursos de los $8 millones, que es lo que necesitamos para la solución definitiva. También se nos ha dado ya el dictamen de prioridad en la Secretaría Nacional de Planificación y estamos cerrando los procesos administrativos para en la próxima semana lanzar este proceso de contratación. Al estar en una emergencia, podemos hacer un proceso de contratación directa y hemos estado haciendo tomando contactos con las empresas más grandes que tienen experiencia en estabilización de taludes para que los tiempos y la solución que se dé en este kilómetro 49 sea con la agilidad que los cuencanos, los azuayos, los moradores y los ciudadanos de Guayaquil puedan tener esta solución en el menor tiempo. Ingeniera Ormaza, perdone que le interrumpa, quizás en este análisis de las empresas han determinado ya cuál sería la empresa contratista. Estamos con 4 cartas de intención sobre la intervención en el kilómetro 49. Hemos pedido a la subsecretaría zonal 6 que haga una metodología corta de selección en donde la experiencia sea valorada, evaluada, y con eso nosotros podamos ir a un proceso directo. Al todavía estar en este proceso de evaluación, no quisiera mencionar la empresa seleccionada, pero en esta semana cerramos ese proceso y estaremos listos para la próxima semana hacer ya un lanzamiento en el portal de compras públicas de este proceso de contratación. Señalaba el economista Robalino que entre los compromisos está el de abrir una vía alternativa para poder ya abrir la vía con esta situación emergente a mediados de diciembre. ¿Es esto correcto? Y también, ¿por qué se ha demorado tanto en esta opción? Recordamos una situación similar que se dio en Manabí con la caída de un puente. Allí en 3 días estuvo abierta una vía alternativa. Sabemos que son circunstancias diferentes y es más complejo una zona como la del Cajas, pero cuéntenos sobre esta opción. Cuando realizamos el análisis de las alternativas para dar solución al kilómetro 49, son varios parámetros los que nos hicieron definir por la estabilización del talud, que es la solución que estamos aplicando. Andrés mencionaba de 4 alternativas y es verdad, la una era de una mitigación del talud, pero esta no nos daba la tranquilidad y los factores de seguridad necesarios como para que esta sea una solución definitiva, por lo que se descartó. La segunda, como bien mencionaba, es esta estabilización de talud, en la que vamos a hacer bermas a lo largo de toda esta montaña, de todo este talud, una cuneta de coronación, una barrera dinámica, y lo que se refería Andrés es la construcción en una primera etapa de una variante. Para esto, donde está en este momento el barranco, lo que se va a hacer es un muro de contención. Sobre ese muro de contención vamos a depositar material que sale del mismo talud. Con esto se va a construir un carril adicional, una variante que nos permite
alejarnos de la zona de influencia de la caída de material y con eso habilitar en una primera instancia ya el tráfico por este sector. También hemos sido bastante claros, vamos a tener algunas detenciones puntuales del tráfico por brindar la seguridad a los usuarios de esta vía, pero intentaremos que la circulación se vaya retomando a lo largo de estos 4 meses que va a durar la construcción. Son, de acuerdo a la metodología constructiva que se tiene en los estudios, la variante nos permite ya habilitar este tráfico continuo, luego intervendremos en la estabilización del talud y como mencioné... ¿Cuándo se abrirá la variante? La variante más o menos demorará unos 20 días a ser construida y por eso la próxima semana sale el proceso de contratación y estamos indicando que a mediados del mes podremos tener ya una circulación segura por este sector, que es lo que hemos estado precautelando. ¿Se puede, ingeniera, confiar en que efectivamente luego de iniciar el proceso que se subirá al portal, como usted nos indica, la próxima semana, que en poquísimos días, quizás hasta el viernes de la próxima semana, como dijo el economista Robalino, pueda ya efectivamente firmarse el contrato para dar inicio con las obras? A ver, los procesos de contratación tienen sus tiempos, a pesar de estar en un régimen especial, que es lo que nos permite... un régimen simplificado, que es lo que nos permite el estado de emergencia. Nosotros podemos hacer una contratación directa, son alrededor de 5 días lo que dura el proceso en el portal y después de eso ya la suscripción del contrato. ¿Cómo estamos garantizando que estos tiempos que están establecidos en los estudios efectivamente se cumplan con este proceso de selección previa? Hemos tenido varias cartas de intención de poder ser partícipes de la contratación de esta solución definitiva y estamos haciendo la verificación de la experiencia, de la solvencia técnica y económica para que puedan garantizar que estos trabajos se van a hacer en el tiempo establecido y que obviamente con la calidad que necesitamos de acuerdo a la experiencia que tienen las diferentes empresas. ¿Qué demoró la concesión de estos fondos? $6 millones no es mucho dinero para el Estado. Este proceso de selección, cuando estaba de por medio una declaración incluso del señor vicepresidente de la República, una sesión formal del Cabildo que señalaba que para la segunda quincena de este mes, que está ya por terminar, se firmaría este contrato y de inmediato se iniciarían con los trabajos de reparación del kilómetro 49. Gustavo, hemos hecho, yo diría, un proceso en tiempo récord. Empezamos los estudios en el mes de septiembre, a mes de noviembre ya tuvimos los estudios de manera definitiva, estudios especializados que no quisiera ser reiterativa, pero han sido de alta complejidad, geológicos, geotécnicos, geofísicos, hidráulicos, viales, topográficos, que nos hacen que haya tenido su tiempo tanto de levantamiento de información, de diagnóstico y luego de análisis de propuestas, que es lo que ya tenemos. La semana del 18, si mal no recuerdo, de noviembre, la semana anterior, se presentaron los estudios, se hicieron las revisiones definitivas por parte de la Dirección Nacional de Estudios y con eso pudimos nosotros cerrar el presupuesto ya total, tanto de la fiscalización cuanto de la intervención, de la construcción. Entonces, con ese presupuesto totalmente definido, ahí recién se puede solicitar la disponibilidad de fondos. Si bien ustedes recuerdan, en declaraciones iniciales nosotros pensábamos que esta intervención iba a bordear los 5,5 millones, ya con el trabajo a detalle y con las soluciones que se han venido manejando, vimos que ese monto varió. Entonces, para nosotros pedir los recursos necesitábamos el estudio definitivo, el estudio cerrado, el presupuesto cerrado, y es lo que ha pasado. Se ha cerrado el presupuesto y con eso nosotros hemos pedido al Ministerio de Finanzas la disponibilidad de recursos. La situación del país es una situación compleja. Si hubiéramos necesitado solo recursos del Ministerio de Transporte, no teníamos la disponibilidad presupuestaria. Hicimos un ejercicio a la interna de liberar recursos de proyectos importantes a nivel del país que podíamos utilizar, pero con esa liberación solo internamente llegábamos a los 2,2 millones. Por ende, la solución
tenía que escalar a nivel del Ministerio de Finanzas, y ahí tuvimos un respaldo fundamental del señor presidente Guillermo Lasso, del compromiso que tiene también el señor vicepresidente Antonio Borrero, y los recursos fueron ya designados a esta cartera de Estado con un oficio de disponibilidad de fondos. Ya, se refería a Alfredo Borrero, usted seguramente tuvo un pequeño lapsus. En ocasión anterior que dialogábamos con usted, le habíamos preguntado por qué no se considera esta vía, así como la Cuenca Girón Pasaje, para estos programas de mantenimiento por resultados que tienen con la intermediación del BID. Nos había explicado usted, pero sorpresivamente escuchamos en medio de Ecuador Open for Business, este foro que organizó el gobierno la semana pasada, un anuncio del ministro Marcelo Cabrera, hablando de la vía Cuenca-Molleturo, de los 119 kilómetros, de la construcción de estaciones de peajes y otros detalles. Le quisiéramos preguntar si es que hay estudios realmente para una concesión de la Cuenca Molleturo. ¿Hay por lo menos al momento términos de referencia o fue un anuncio nada más para el momento, para de alguna manera vislumbrar una intención en ese foro? A ver, el mantenimiento por resultados que trabajamos con la CAP tiene otras circunstancias, no es un proyecto de concesión, sino más bien un programa de mejoramiento de obras básicas y luego un mantenimiento durante 3 años. La propuesta que hizo el ministro Cabrera en este foro que se llevó la semana anterior es sobre incorporar a la Cuenca Molleturo y a otras vías del austro del país en programas de concesión. Para la concesión hay 2 metodologías en las que se puede aplicar este trabajo. La primera, y que ojalá con esta intención que el ministro ha presentado en este foro. Sí, tenemos un problema con la comunicación a través de la internet, esperemos, sí, le escuchamos. Hay pequeños problemas de comunicación, pero le escuchamos. Sí, mil disculpas. Como mencionaba, la propuesta que hizo el ministro Cabrera en este foro es de incorporar la Cuenca Molleturo y otros corredores viales en el programa de concesión. Para esta concesión lo que se establece son 2 metodologías y que ojalá la primera sea la que tengamos resultados con esta propuesta del Ministerio de Transporte, que es que iniciativas privadas hagan sus corridas económicas, sus estudios preliminares para la determinación de la factibilidad de una concesión. Ese camino toma un menor tiempo, pues es el privado el que hace los estudios, verifica que tiene el tráfico y que tiene las condiciones necesarias para una concesión, y de ahí hace la propuesta al Ministerio de Transporte para que esta vía pueda lanzarse a una licitación. Y la segunda es ya con estudios internos, en donde se hace desde un inicio un proceso abierto y con eso se evalúan los diferentes parámetros para que esta concesión se dé. Y aunque por un instante nos desviemos de temas exclusivamente de la SUAY, el ministro también dijo que aspira a que se concesione el 40% de la red vial a cargo del ministerio. Esto es unos 4.500 kilómetros más o menos en Ecuador. ¿Hay planes concretos sobre esto? Sí, hay varios proyectos que ya se están manejando a nivel de concesiones, que se está trabajando. Realmente esa área se desarrolla desde el Viceministerio de Servicios, pero son 8 proyectos a nivel del país que se están trabajando en el proceso de concesión, y es la metodología que tanto el presidente de la República cuanto el ministro Cabrera han impulsado. Los recursos económicos, los fondos propios a nivel del Estado son limitados, son complejos, y hemos visto que los ejemplos de las carreteras que se encuentran en óptimas condiciones realmente son las que están concesionadas. Hay corredores viales que tienen ese atractivo, que tienen ese tráfico necesario como para que una empresa privada pueda aportar su capital y que el proceso de concesión se dé. Entonces, esos impulsos es lo que estamos haciendo, y esperamos que en este periodo de gobierno cambiemos la distribución que se tiene al momento de las carreteras. En esta instancia es menos
de un 13% lo que está concesionado, el resto entra a los diferentes programas que tenemos como Ministerio de Transporte, pero ya con una administración directa desde el Ministerio. Es una meta bastante fuerte llegar al 40%, pero estamos convencidos de que ese es el modelo apropiado para que las carreteras del país estén en óptimas condiciones todo el tiempo, que es lo que necesitamos. Ingeniera Ormaza, hemos hablado del kilómetro 49, quizás porque es el punto más crítico de esta vía, pero ¿cómo avanza la intervención en el resto de la cuenca Molleturo, el empalme, contrato con la empresa pública de la Prefectura de la Azuay con Asfaltar EP? Si no me equivoco, eran 9 puntos sobre los cuales iba a intervenir. En la cuenca Molleturo, como bien menciona, estamos ya con un contrato suscrito con la empresa Asfaltar, tiene un avance en la actualidad de un 22%, son 5 puntos críticos los que se restablecen ahí, desde el kilómetro 66 al kilómetro 101, este contrato está avanzando dentro del cronograma y también estamos con otros contratos vigentes, como es el de la cuenca Girón Pasaje, que el día lunes hicimos el recorrido con el señor ministro. En este contrato son 13 puntos críticos que se intervienen, desde el kilómetro 16 hasta el kilómetro 68 alrededor. Entonces, son varios frentes que se están estableciendo de obras que han venido siendo olvidadas durante algunos años, y que estamos convencidos de que la solución de puntos críticos no es la solución definitiva, es una alternativa que estamos dando, pero que hay que buscar proyectos de mucha mayor envergadura que nos permitan generar las condiciones buenas de las vías, los niveles de servicio adecuados para las vías en un tiempo prolongado. También quisiéramos conocer, ingeniera, respecto, como le había dicho inicialmente, de que se iba a intervenir en 5 puntos o en varios puntos en esta cuenca Molleturo. Sin embargo, quisiéramos conocer cuál es el avance sobre este proceso y cuáles son los plazos precisamente para dar respuesta a la situación. Si bien es un trabajo únicamente de mantenimiento y es real lo que usted manifiesta, hay que buscar y avanzar a soluciones definitivas, considerando que la provincia de la Azuay ha venido enfrentando problemas serios y arrastrando estos problemas por muchos años. Sin embargo, es necesario, en vista que nos estamos además aproximando a un nuevo feriado de fin de año, de Navidad también, y probablemente muchas personas tendrán la necesidad de viajar y trasladarse a otros puntos en estos días. Añadiríamos, ingeniero Ormaza, y le agradecería tocar esto en su respuesta, más allá de estas situaciones urgentes, emergentes, que han llevado incluso al cierre de vías en la provincia de la Azuay, es decir, a esta situación que metafóricamente diríamos de apagar incendios. ¿Qué se está haciendo en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas con respecto a la red vial estatal en lo que respecta a la provincia de la Azuay? Hay un plan estratégico de conectividad terrestre. ¿Qué es lo que podemos esperar de aquí a 5 años, a 10 años al futuro? Como mencionado, la intervención en puntos críticos es una intervención particular que se hace, que no tiene un mayor alcance ya en una proyección a mediano y largo plazo. Sin embargo, son puntos totalmente necesarios para las condiciones de seguridad y obviamente brindar también la adecuada circulación por estos sectores. Son 5 puntos los que estamos interviniendo. Entre los que más han causado inconvenientes a lo largo de este tiempo es el kilómetro 84 y el kilómetro 101, que son afecciones mayores que tenía la cuenca Molleturo-Naranjal, que estamos interviniendo desde drenaje en estos tramos viales, y luego la reposición de toda la estructura de vía y la incorporación de la capa de rodadura nueva. Esto se está haciendo tanto en la vía Cuenca Molleturo cuanto en la Girón Pasaje, dependiendo de la complejidad de los diferentes puntos críticos. En lo que respecta a la planificación ya de un mayor alcance, de un mediano y largo plazo, son varios proyectos que se están planteando. Los primeros, que es los que ya mencionó el señor ministro, la incorporación de varias de las vías de la Azuay
a los programas de concesiones. Las concesiones lo que nos permiten es, dependiendo del tráfico, ir generando las actuaciones necesarias para que la oferta sea adecuada de acuerdo a la demanda de vehículos que se tiene en este punto. Me explico de mejor manera. Si al momento, al año cero de intervención de la concesión, necesitamos los 2 carriles, porque eso es lo que equilibra la demanda que se tiene, empezamos con 2 carriles y luego, de acuerdo a los modelos de concesión que se vayan estableciendo, se hacen ampliaciones a carriles adicionales, se hacen obras de intervención como son variantes, pasos laterales, es decir, son modelos mucho más dinámicos que se van adaptando a las condiciones del tráfico a lo largo del tiempo, puesto que la mayor parte de concesiones se firma alrededor de 20, 30 años, y eso nos permite generar esas soluciones a futuro, que es lo que necesitamos en la vialidad de la SUAY y del país. Pero el Ministerio, más allá de esta, visión teórica que usted tiene sobre lo que podría suceder a futuro, ¿hay algo concreto, ingeniero Ormaza, planes estratégicos para la vialidad de la provincia de la SUAY, objetivos claros? El tema que usted señalaba hace instantes, por ejemplo, de la cuenca Molleturo-Naranjal, expresada en Ecuador Open for Business, no es más que una intención en la cual usted mismo dice se está invitando al sector privado para que presente un proyecto. Este sería un proyecto de prefactibilidad que tiene que entrar a consideración del Ministerio para iniciar un proceso que se lo ejecuta en realidad en un plazo de varios años hasta que este pueda ser viable. Hace falta mayor claridad aquí en la provincia de la SUAY sobre objetivos claros, desarrollados desde la entidad rectora, desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para saber, reitero, en plazos concretos, digamos 5 años, 10 años, ¿qué se espera sea la realidad entonces de la vialidad en esta provincia que tiene tantas necesidades urgentes? No, Gustavo, esa planificación no se hace de un día para el otro. Así es. Esa planificación toma su tiempo, y lo que estamos haciendo en estos primeros meses de gestión, que no llega a los 6 meses o que bordea los 6 meses, es establecer esas líneas de acción. Y sobre esas líneas de acción ya se van desarrollando los planes y programas que permiten asentar esas ideas, esas visiones en proyectos en particular. Eso es lo que se está trabajando. Como mencionado, ya hay la directriz del señor ministro a la subsecretaría de concesiones de que, paralelamente a estas iniciativas privadas que se puedan tener, los equipos internos vayan trabajando en estos procesos ya de estudios preliminares en estos corredores viales. Uno de los más atractivos. Sí, adelante, no uno de los más atractivos por la composición de tráfico que se tiene es la Cumbe Girón Pasaje. Tiene un alto número de vehículos pesados, tiene también condiciones adecuadas de tráfico liviano. La topografía también nos permite generar nuevas ampliaciones de vía. Entonces, son varios los parámetros que se evalúan para determinar si una u otra vía es adecuada para procesos de justamente concesión. sobre esta vía quería también abordar, ingeniera Ormaza. Usted la menciona ya en su integridad, pero al momento, y esto fue una iniciativa del gobierno pasado, incluso criticada por el ingeniero Marcelo Cabrera, se ha hablado solamente del ingreso sur, que es la parte final, el apéndice de esta vía. ¿Hay planes para concesionar esta vía en forma completa hasta Machala, que además abriría la posibilidad del uso de un aeropuerto que está allí en Santa Rosa, del puerto de la provincia de El Oro, que sería sumamente útil, que entendemos está siendo incluso utilizado en buena medida por la provincia de la SUAY y provincias del Austro? Pero allí entra el otro tema también que resulta un tanto contradictorio ante tanta urgencia, las objeciones que se dieron a este proyecto, a este apéndice que es el ingreso sur a la ciudad de Cuenca. Estudios que surgieron mediante esta misma metodología, entendemos, por parte de Hidalgo. Estuvo entonces de ministro Aurelio Hidalgo. Son estudios que de alguna manera se iniciaron con un conflicto de intereses. Finalmente, esto se previó ya inicialmente y finalmente se cumplió. Fueron asignados a la empresa Hidalgo. Y hay problemas evidentes que el propio ministro Cabrera, reiteramos, ha señalado.
en el sentido de que los costos eran demasiado altos, 14 millones por kilómetro en una vía que en varios tramos está construido, pues esto incluye incluso la denominada autopista Cuenca-Azogues. Se han estudiado nuevamente estos términos de referencia en el contrato que se señala ahora será firmado. Ha participado el GAD municipal de Cuenca, las instituciones públicas y privadas de esta ciudad para despejar todas las dudas que fueron hechas públicas, incluso por parte de moradores de la vía, de autoridades de esta provincia, con respecto al ingreso sur. Pues entendemos estaría ya próximo a ser firmado, evacuándose al momento con las últimas instancias burocráticas para despejar este proyecto. Gustavo, creo que cuando se lanzó este proceso y luego cuando se adjudicó, todos tuvimos dudas sobre la forma de elaborar este contrato, y es así que cuando el ministro Cabrera entró a su gestión, no suscribió el contrato. La adjudicación está realizada desde el mes de marzo, si mal no recuerdo, y hasta el momento lo que hemos hecho es la revisión técnica, jurídica, económica y social de las implicaciones que tiene esta intervención. Uno de los últimos puntos que se ha pedido el pronunciamiento es al Ministerio de Finanzas, pues hay un aporte estatal que está contemplada dentro de esta concesión y que no tiene resguardado una certificación presupuestaria que respalde este proceso. Entonces, son varias aristas que se han venido revisando para que una vez que se tenga todo este panorama claro, se pueda tomar la decisión de si se suscribe o no este contrato. Estamos esperando el pronunciamiento del Ministerio de Finanzas. En la reunión que tuvimos con los industriales el día lunes, el ministro mencionó que iba a reunirse con el ministro de Finanzas y pedirle que de manera directa mencione si es factible esos recursos públicos se den de manera urgente, como establece el proceso de contratación, o si no se tienen esos fondos para poder dar de baja ese proceso y lanzar un nuevo proceso en condiciones diferentes que se acoplen a las necesidades y a la realidad que tiene el país. Este proyecto se mantiene con ese precio referencial de 14 millones de dólares por kilómetro. Gustavo, es un proceso que ya cumplió la etapa precontractual, es decir, que está adjudicado. Se mantienen los mismos términos de referencia, precios unitarios, etcétera. No podemos retroceder el tiempo. Si seguimos con el mismo contrato, no hay cómo hacer una revisión a las etapas anteriores. Tendríamos que suscribir el contrato con las condiciones con las que se lanzó, y por eso es que nos hemos tomado este tiempo para revisar que esas condiciones efectivamente cumplan las necesidades tanto de las provincias que conecta, como es Azuay y Cañar, y también que cumple los parámetros presupuestarios que el país tiene por este aporte que menciono que deberíamos hacer. Hay un aporte privado, pero también hay un aporte de fondos propios que se debe garantizar, y en eso el Ministerio de Finanzas deberá pronunciarse. ¿Qué posibilidades reales ve usted de que se firme ese contrato en las condiciones de las que está? Realmente yo veo complejo el aporte fiscal, el aporte de fondos propios, puesto que hemos venido teniendo varios recortes a nivel presupuestario, y si mal no recuerdo son alrededor de 30 millones de fondos fiscales que se tienen que aportar a este proyecto. Entonces eso se tendrá que analizar y verificar si efectivamente se tiene la disponibilidad presupuestaria. De no ser así, lo que se dará es de baja este contrato, se revisará los términos de referencia, los precios unitarios, y obviamente se harán las corridas económicas para que el aporte fiscal sea el menor posible y que la carga hacia el privado sea la mayor, que es lo que buscamos dentro de estos modelos de concesión. Si no recordamos mal, ingeniero Ormaz, el ingeniero José Jaramillo, quien fue director zonal 6 en el gobierno de Lenín Moreno, hablaba de un aporte estatal para este proyecto del orden de 150 o 160 millones de dólares, que entendemos incluía los estudios. Hay una gran discrepancia entre las cifras. Usted señala que solamente 30 millones sería el aporte estatal.
Gustavo, ahí sí, perdón si hay algún desacierto en mis declaraciones, puesto que como menciono, todo el tema de concesiones lo manejan desde el otro viceministerio, el de servicios, y mejor le compartiré los datos reales con el aporte fiscal y los fondos propios para que a la ciudadanía le quede claro cuáles son las condiciones en las que están establecidas este proyecto en particular. Y en cuanto a las posibilidades de una concesión de toda la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, nuevamente estaríamos en el punto en que es solamente una intención. Eso es totalmente viable, Gustavo. Hemos estado trabajando en la reforma del decreto 1190 desde el área de concesiones, porque si vamos en lo que establece el actual decreto, el decreto vigente para concesiones, es alrededor de 18 meses que toma el proceso. Eso es inviable con las necesidades que tenemos, con las metas que nos hemos planteado, y se está haciendo esta reforma o este nuevo decreto en el que alrededor de 6 meses nosotros podemos tener ya un proceso de concesión en firme y que pueda ser ejecutado. Entonces, Gustavo, yo no le veo lejana la posibilidad. Como menciono, desde el análisis interno hay varias vías que tienen este atractivo, como la Cumbe Girón Pasaje, que cumple las condiciones como para entrar en un proceso de concesión. Estamos terminando los estudios de la vía 4 carriles Paute-Gualaceo, que también tiene las condiciones adecuadas para un proceso de concesión. Usted inspeccionó esa vía y en la página del ministerio entendemos que bajo su lineamiento se publicó en el sentido de que se iban a reactivar esos estudios que se iniciaron hace 8 años. ¿Cuál es la situación con esta vía que es de muchísima importancia para Cuenca, para Gualaceo, para Paute? Gualaceo incluso tuvo, entendemos, una sesión convocada por las autoridades del cantón Gualaceo para tratar este tema el pasado día sábado. Entre los anuncios, ingeniera, se había ofrecido que para el primer trimestre del año 2022 estarían ya por fin estos estudios. Así es, la semana anterior fuimos con buenas noticias a Paute y a Gualaceo, un estudio que está suscrito desde el 2013 y que yo tampoco entiendo por qué no se le dio la prioridad del caso para que este termine. Están los recursos ya dispuestos para el año 2022, alrededor de $2 millones, 524,000 para planillas que han estado pendientes y 1,5 millones para lo que falta de pago del estudio. Este estudio está alrededor de 41 días, lo que está faltando de plazo contractual, está con un avance de un 70%, por ende, una vez activado el presupuesto del año 2022, que se da alrededor del 15 de enero, se levantará la suspensión, se pagará las planillas que están pendientes y que con eso correrá el plazo que falta de este estudio. ¿Cuál es el costo total del estudio? Además de estos 2,5 millones que usted señala, se tiene que erogar ahora. ¿Cuánto se ha pagado ya por este estudio? El monto total es 3,100,000, lo que se ha pagado por este estudio. Realmente no sé por qué, siendo una cifra manejable para el presupuesto de la subsecretaría zonal 6, no se le dio la importancia del caso. Se han venido dilatando los plazos, se han suspendido por varias ocasiones. Me parece que estaba en la quinta suspensión de este proceso, pero hemos garantizado los recursos para el 2022 para que se culmine estos estudios. Nos hemos reunido también con los consultores para comprometerles en la realización efectiva de ese cumplimiento de plazos y que también en estos meses que faltan para el 2022 vayan activando algunos de los trabajos, de las tareas que ya se pueden ir haciendo, para que con eso podamos estar preparados para el levantamiento de esta suspensión y la terminación de estos estudios, que nos permitirán también entrar a esta vía, a un proceso de concesión, y al tener el costo de la construcción, al tener el tráfico promedio diario anual que tiene esta vía, y con las proyecciones a los próximos años, vamos a poder hacer las corridas económicas y lanzar este proceso también
a una concesión, que es lo que nosotros planificamos. Los problemas son tantos en la provincia de Azuay que ningún tiempo nos alcanza, ingeniero Ormaza, para cubrir todos. Quedan varias vías sin que podamos tratarlo, pero hay un tema urgente que quisiera preguntarle a usted. Hasta el momento son rumores, usualmente no nos hacemos cargo ni publicamos rumores, pero ya que estamos ante usted, sí podemos tratar de confirmar una información. Hemos conocido que en un arbitraje relacionado con el tranvía, usted fue directora de la unidad ejecutora, ha decidido que el municipio de Cuenca, la ciudad de Cuenca, devuelva $7 millones al consorcio constructor del tranvía. La aspiración de este consorcio, cabe decir, era mucho más alta, de algunas decenas de millones de dólares. ¿Puede usted confirmarnos esta información de que habrá que devolver estos $7 millones que entendemos vienen de multas derivadas de la supervisión de la fiscalización del tranvía? Le preguntamos en su calidad de exdirectora de este proyecto. Realmente, Gustavo, las comunicaciones que maneja la CCI son comunicaciones formales a las personas que están vigentes en el cargo, tanto al director del tranvía, al procurador síndico. Entonces, a mí no me ha llegado ninguna información formal, no debería llegarme, puesto que ya no estoy en funciones, pero estaban ya en el proceso final. Nos habían pedido una prórroga de plazo o informado una prórroga de plazo hasta, de lo que yo recuerdo, hasta febrero de este año. De ahí, ya con mi salida de la dirección del tranvía, no tuve más comunicados. No sé si se les habría informado al municipio sobre prórrogas adicionales, pero yo creo que estamos ya a tiempo de que se informen resultados definitivos, y como usted menciona, realmente las pretensiones de CCRC eran elevadas. No sabría en qué términos quedó la resolución del comité arbitral. Bien, queremos agradecer al ingeniero Ormaza, comprometerle nuevamente para continuar comunicando a la ciudadanía que requiere saber con precisión información de primera mano sobre estos temas. También el día de ayer se destacaba en la entrevista con la Cámara de que van a haber reuniones periódicas, posiblemente mensuales, con el señor ministro para mantener al tanto sobre cómo avanzan los proyectos de vialidad en la provincia, tema que nos parece muy adecuado. Gracias nuevamente. Ese ha sido el compromiso del ministro, mensualmente ir a la Azuay, informar todos los avances que se puedan tener, o de lo contrario, los tropiezos que hemos tenido a lo largo de la gestión. El ministro Cabrera fue bastante transparente en indicar que nuestro trabajo a diario está enfocado para que esa brecha que se ha venido dando en la vialidad del austro del país cambie, pero los esfuerzos son bastante complejos. Estamos en un tema económico no adecuado, y por eso creemos que los procesos de concesión nos van a permitir a nosotros generar las actuaciones que necesitamos en el sur del país, y también mejorar las condiciones de servicio en la red vial estatal. Siempre es un gusto para nosotros poder informar sobre estos procesos, y Gustavo, a las órdenes siempre. Esperemos ver resultados concretos pronto. Gracias a la ingeniera Carolina Ormaza, viceministra de Infraestructura del Transporte. Son